Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a quienes acaban de unirse a nosotros en este primer Congreso Internacional de Derecho Internacional, CONEDIN 2026. Tenemos el placer de recibir en esta entrevista desde Chile a doctora Glorimar León Silvas. Es profesora investigadora adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, y integrante del Instituto de la Investigación en Derecho de la misma Casa de Estudios. Su labor académica científica se ha desarrollado con una orientación clara hacia el estudio del derecho internacional público, el derecho de los derechos humanos y el análisis jurídico de las migraciones contemporáneas desde una perspectiva interseccional, con especial énfasis en el enfoque de género y la identidad cultural como eje estructural del acceso a la justicia. Bienvenida, Glorimar, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre el tema de la migración femenina en el derecho internacional. Muchas gracias, Glorimar. Gracias a ti, Rabia, y saludos a todos. Bueno, es todo un placer tenerte, Glorimar, y pues el tema para abordar el tema de la migración suele formar parte del derecho internacional privado. Así, porque yo también me interesa este tema y siempre pues lo abordo desde enfoque, e incluso a la hora de presentar los méritos. Es verdad, me sirve tanto para el derecho internacional privado como para el derecho internacional público. Pero me gustaría saber, como tú, experta en el tema, cuál es la relevancia de su estudio y especialmente en el caso de la migración femenina desde el derecho internacional. Vale, gracias, Rabia. Una vez más quiero ratificarte mi gratitud por participar a todos los organizadores y en especial a ti con este Congreso Internacional y traer para compartir en este espacio de diálogo un tema bastante relevante que es el tema de la migración femenina. ¿Cuál es la relevancia de este tema? Bueno, tomar en cuenta distintos aspectos o formas de ver la migración en este ámbito, en el ámbito internacional. Para empezar, el tema, los datos empíricos. Si nosotros observamos los datos que reporta la Organización Internacional para las Migraciones, nos vamos a dar cuenta que en sus páginas ellos reportan a nivel estadístico el dato curioso y relevante. Las mujeres representan actualmente el 48% de la población migrante a nivel internacional y eso equivale a más de 135 millones de mujeres migrantes. De hecho, hay determinadas regiones como América Latina, el Caribe, Europa, América del Norte, donde la proporción de mujeres migrantes es incluso igual o superior a la de los hombres. Entonces, estas cifras, desde el punto de vista empírico, empiezan a evidenciar que la migración contemporánea está cambiando sus patrones y ya no es aquella migración masculinizada como tradicionalmente lo hemos concebido, sino que ahora hay un proceso en el que profundamente participan e inciden y tienen protagonismo las mujeres migrantes. Pero además de eso, Rabia, otro aspecto importante es que la migración no solamente, y su feminización no solamente se mide desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Porque ya las mujeres no solamente migran como acompañantes de los proyectos de vida masculinos, sino que ellas tienen sus propios proyectos de vida, son sujetos migrantes autónomos. Y lo hacen por distintas razones, razones laborales, económicas, educativas, muchas veces para escapar de contextos de violencia estructural de género en sus países de origen. Las razones son múltiples. Y esta transformación empieza a desafiar estas categorías clásicas del derecho migratorio, en el que históricamente hemos entendido que la migración es la del hombre adulto trabajador, para entender que ahora hay otro sector que empieza a ser también predominante, ¿no? Y un tercer elemento para entender la relevancia del tema tiene que ver con esta feminización de la migración y estas características diferenciadas de estos colectivos. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres migrantes también se empiezan a observar patrones donde evidencian que las mujeres empiezan a concentrar su presencia en sectores que son altamente precarizados. Por ejemplo,
En el tema laboral, trabajo doméstico, cuidado de niños, trabajo informal, es decir, su precarización laboral es mucho más notable por condiciones asociadas al género y empiezan a experimentar mayores riesgos de abuso sexual y de género, sobre todo en los trayectos desde el origen hasta el destino, que es lo que llamamos las rutas migratorias, y con barreras específicas asociadas al género en lo que tiene que ver con el acceso a sus derechos fundamentales. Entonces, para resumir, estas experiencias diferenciadas no pueden ni debieran ser comprendidas o abordadas desde un enfoque totalmente neutro o a través de lo que llamamos igualdad formal, porque aquí hay que apuntar a un tratamiento diferenciado en base a estos datos que estamos observando. Sí, muy interesante. Entonces, supongo, Glorimar, que tú y yo estamos incluidas en estas, porque las dos somos mujeres y ambas vivimos fuera de nuestro país. Y claro, se trata de un doble desafío, ser mujer y inmigrante. Siendo así, Glorimar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres migrantes desde una perspectiva jurídica internacional? Efectivamente, Rabia, somos parte de este grupo y los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes no son iguales para todos, pero para todas, pero sí es importante entender que son múltiples, que son estructurales y que están profundamente interrelacionados entre sí. Y esto tiene que ver con un entramado de factores de tipo normativo, de tipo institucional, de tipo sociocultural, que de alguna manera va a incidir en el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres migrantes, ¿no? Uno de los principales desafíos que se suele observar a nivel del derecho internacional y de los estudios que se han desarrollado en este tema es lo relativo a la discriminación interseccional. Este es un tema una teoría que ya viene siendo abordada desde el 91, si mal no recuerdo, donde se empieza a entender que en temas de discriminación hay distintas categorías que se superponen una a la otra, por eso se habla de interseccionalidad, como por ejemplo el género, la nacionalidad, el origen étnico, el tema de la situación migratoria, la clase social, el idioma, es decir, distintas categorías que se superponen, que no operan de manera aislada y que refuerzan mutuamente el tema de la discriminación en el caso de las mujeres migrantes, sobre todo porque esta intersección para estos grupos empieza a producir formas específicas de exclusión que no pueden ser abordadas adecuadamente desde un enfoque único, un enfoque homogéneo o un enfoque sectorial, ¿no? Entonces, el derecho internacional ha empezado a abordar este desafío y ha empezado a reconocer esta realidad, aunque aún hay un reconocimiento fragmentario. Y claro, esto ha sido relevado por distintos organismos como el Human Rights Watch o Amnistía Internacional, donde empiezan a relevar a través de informes cómo las mujeres migrantes enfrentan un riesgo desproporcionado en temas de violencia sexual, violencia de género, sobre todo, como ya mencionaba, en temas de rutas migratorias, pero también dentro de los países de acogida para su incorporación efectiva dentro de la sociedad. Entonces, este es un desafío importante. El otro que también quiero mencionar es la precariedad, y adelanté un poquito eso, el tema de la precariedad en el acceso a los derechos sociales y laborales. Y esto tiene una traducción jurídica directa que en el caso de las mujeres migrantes, ya había mencionado, ellas tienen sus proyectos de vida, pero muchas veces las razones de emigrar son variadas y llegando a estos países de origen, su inserción en el mercado laboral es precaria. Generalmente se insertan en sectores donde la fiscalización estatal es débil, donde predomina la informalidad y por lo tanto distintas organizaciones especializadas han advertido que, claro, todos estos elementos, toda esta confluencia de factores empiezan a incrementar su vulnerabilidad y su facilidad para acceder a lo que son los mecanismos de reclamación judicial, reclamación administrativa, obtener reparación frente a los abusos que experimentan en estos ámbitos y por supuesto esto empieza a incrementar la vulnerabilidad estructural de las mujeres. Ahora,
Sí, para ir cerrando este punto, ¿no? Porque son varios los elementos que se pueden ver acá, también está desde el punto de vista estrictamente jurídico y es el obstáculo más importante, el que tiene que ver con el acceso a la justicia. No me voy a adelantar a lo que quiero compartir con ustedes, pero en materia de mujeres migrantes hay distintos factores que también inciden en el ejercicio de este derecho: ausencia de intérpretes, falta de asesoría jurídica especializada, complejidad de los sistemas judiciales, desconocimiento de derechos. O sea, son factores que de alguna manera empiezan a interrelacionarse entre sí y constituyen un desafío para las mujeres migrantes. Sí, entonces, Gloremar, aquí también podemos eh, incluir o estudiarlo desde el derecho, el derecho internacional, no, perdona, sí, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿vale? Sí. Entonces, en este caso, se puede destacar avances relevantes en la protección de las mujeres migrantes. Sí, efectivamente, Rabia, sí hay avances y avances significativos desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Si nosotros revisamos en los distintos niveles o sistemas de protección de derechos humanos, nos vamos a encontrar con que efectivamente se ha ido avanzando hacia una interpretación evolutiva de los tratados internacionales que se han ido desarrollando en la materia y que cada vez más se especializan en la atención de estos grupos vulnerables, que son las mujeres migrantes, y también la jurisprudencia que se ha ido desarrollando a nivel de contextos regionales, ¿no? De alguna manera, estos avances han permitido ir consolidando estándares jurídicos que hoy por hoy empiezan a constituir un marco de referencia obligatorio para los estados. Si nosotros revisamos, y mira, los avances son muy extensos, yo voy a ser muy puntual para no extenderme tanto en la revisión de estos aspectos. Pero si yo reviso, por ejemplo, en el sistema universal, nos vamos a encontrar con un órgano importante que es el comité CEDAW, que ha desempeñado un rol importantísimo en estos avances, sobre todo por dos recomendaciones importantes que quiero citar, que es la observación general número 26 y la observación general número 33. En estos documentos, este comité ha procedido primero a reconocer a nivel del ámbito internacional la exposición diferenciada que tienen las mujeres migrantes a estas múltiples formas de discriminación y violencia en el ciclo migratorio que hemos venido conversando. Y lo importante de esta observación general número 33 es que empieza a redefinir en clave sustantiva lo que es el acceso a la justicia para entender y exigir por parte de los estados que se remuevan esos obstáculos estructurales, legales, económicos, culturales, que afectan de manera particular a las mujeres migrantes en el ejercicio de sus derechos. Entonces, este comité ha ido reforzando estos estándares y ha ido apuntando a que la falta de una debida diligencia estatal frente a la violencia de género y la inexistencia de recursos judiciales efectivos constituyen, y así lo ha dicho el comité, formas de discriminación que están prohibidas por la Convención. Si entramos, por ejemplo, luego en el ámbito interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también tiene muchos aportes relevantes. Yo me quiero quedar, por ejemplo, con la opinión consultiva número 18, del 2003, en el que la Corte afirmó que el estatus migratorio no puede ser utilizado como un criterio para restringir todo aquello que tiene que ver con el goce y ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Hay criterios también a nivel de casos específicos en materia de mujeres, por ejemplo, el caso González y otras, lo que llamamos el caso Campo Algodonero, donde se estableció un parámetro importante y es el deber o el estándar de debida diligencia reforzada en cuanto a la violencia estructural contra mujeres. Y también hay otras decisiones que han ido desarrollando estos tópicos y que van asentando precedentes de interés, ¿no? En el caso europeo, no se ha quedado atrás. Sus parámetros suelen ser un poco más conservadores, más parcos, por así decirlo, en comparación con la jurisprudencia interamericana, perdón, pero hay aportes que también son relevantes y que constituyen una evolución en el reconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, nos vamos a dar cuenta que no hay un reconocimiento explícito del derecho a migrar, no hay condiciones específicas sobre migración femenina, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí ha desarrollado estándares relevantes para
la protección de los derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver, en el caso de las mujeres, con la interpretación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se ha establecido, por ejemplo, en casos de expulsión, que los estados deben medir esa potestad de expulsión cuando hay riesgo para la mujer migrante de sufrir violencia grave, incluidos los riesgos asociados al género en sus países de origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha dicho aquí el tribunal en este caso? Que aquellas mujeres que solicitan asilo y que pueden enfrentar riesgos diferenciados de violencia de género en los países de origen tienen que ser sometidas a una evaluación individualizada sensible al género en estos procedimientos migratorios. Otro caso importante en interpretación del artículo 8 de este convenio es cuando estas medidas afectan de forma desproporcionada a las mujeres migrantes que tienen vínculos familiares en los países de acogida. Entonces, ¿qué ha dicho aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que hay que ser cauteloso, y su jurisprudencia empieza a reconocer progresivamente que las decisiones migratorias tienen que ponderarse con los factores familiares, los factores personales y el contexto, ¿ya? Entonces, eso es importante porque en el ámbito europeo también tienen una normativa que tiene un aporte relevante, es el Convenio de Estambul, donde se reconoce que las mujeres migrantes y las solicitantes de asilo también enfrentan formas de violencia agravada y ha obligado al Estado a garantizar protección, ¿verdad?, a disponer de medidas sin discriminación por condición del estatus migratorio. Entonces, sí hay avances como los que he ido mencionando, por temas de tiempo no entro en más detalles, pero también hay retos, ¿no? Retos que hay que revisar. Sí, entonces yo he visto que pones mucha énfasis sobre el derecho de acceso a la justicia, Glorimar. ¿Cuál es la situación en el caso de una mujer migrante? Claro, lo que pasa es que siempre o solemos observar el derecho de acceso a la justicia como un derecho autónomo, que lo es, pero no lo vemos como un derecho instrumento o un derecho habilitante. Y esa es una característica particular de este derecho porque él condiciona y habilita para el resguardo de los demás derechos. Entonces, de alguna manera, por eso es que mencionaba en una pregunta anterior que me hiciste, en cuanto al aporte del comité, cómo se empieza a hablar en clave de acceso a la justicia, en clave sustantiva. Porque no es lo mismo que este derecho esté reconocido en términos formales a que en la práctica efectivamente se pueda ejercer por parte de las mujeres migrantes, sobre todo en condiciones reales de igualdad con respecto a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho acá el derecho internacional cuando hablamos de acceso a la justicia respecto de las mujeres migrantes? Ha ido efectuando aportes, jurisprudencia, estándares que apuntan al deber de los estados de garantizar sistemas de justicia que sean accesibles, que sean comprensibles y culturalmente pertinentes para el caso de las mujeres migrantes. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de acceso a la justicia, primero entenderlo como un instrumento, un derecho instrumento habilitante, y que en su ejercicio se reconozca el tema del idioma, el tema del género, el tema del contexto cultural, el tema de la situación migratoria, para que de alguna manera no se reproduzca la discriminación indirecta en el caso de las mujeres migrantes cuando no se reconocen estos elementos en el ejercicio de este derecho. Sí, entonces, dentro de este debate, Glorimar, ¿qué lugar ocupa la identidad cultural de las mujeres inmigrantes? Fíjate que he ido mencionando un poco el tema del idioma, el tema del bagaje cultural, porque hay una realidad innegable y es que el hecho es cuando la mujer y el ser humano en general, cuando él parte de su lugar de origen a un lugar, país de acogida, él no lo hace solo, él lo hace con su bagaje cultural, con elementos que le identifican. Por eso hablamos de identidad cultural, porque es un derecho inherente al ser humano, que es propio de su identidad y que tiene que ver con su cultura. Y cuando él parte, él lo hace con esa identidad que le caracteriza y que de alguna manera suele ser en los países de acogida fuertemente invisibilizado. Este es un derecho que a nivel del ámbito internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, tiene un reconocimiento progresivo.
Si revisásemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, su reconocimiento evolutivo partió de grupos, pueblos indígenas, y las últimas resoluciones de esta Corte han ido apuntando un reconocimiento para todos los grupos. Eso con afrodescendientes y ahora va para todos los grupos, porque ha reconocido esa naturaleza identificativa que tiene el derecho en la persona migrante. En el caso de la Corte, el Tribunal Europeo ha reconocido este derecho para minorías étnicas, pero sin embargo, vuelvo al punto, es un derecho que está en progresivo reconocimiento y su falta de reconocimiento respecto de las mujeres migrantes implica o incide en el reconocimiento de sus demás derechos. Hay informes de organizaciones de sociedad civil y ONGs que han advertido que los sistemas jurídicos tienden a operar bajo modelos homogéneos, modelos que aplican para la mayoría, pero que no consideran las distintas formas culturales y no comprenden lo que es el bagaje cultural de quien accede a estos sistemas, ¿no? Y esto, pues, desde una perspectiva de derechos humanos, incide en los contextos en los que se desenvuelve la mujer migrante y, por supuesto, se vincula e incide en lo que tiene que ver con su dignidad, su autonomía personal y, por supuesto, el tema de la igualdad sustantiva, porque la igualdad, más allá de aquella formal, donde para todos es tabula rasa, por así decirlo, en el caso de una igualdad diferenciada o sustantiva, es atender a las diferencias para de esa manera asegurar una mayor efectividad en el reconocimiento de los derechos, en la comprensión de los relatos de la mujer migrante, en prevenir la estigmatización de sus prácticas culturales, la invisibilización que suele ocurrir en las formas como ellas experimentan la violencia y el conflicto jurídico. Entonces, integrar la identidad cultural empieza a sumar como un componente de este acceso a la justicia que permite avanzar, por supuesto, en la tutela de derechos de forma más efectiva. Sí, entonces, Glorimar, a pesar de tratar un tema que no es fácil, ¿no? Abordar el tema de la migración a la femenina, ¿no? Creo que te veo un poco optimista porque consideras que hay avances. Vale, entonces lo consideramos así. Eh, mi pregunta sería, ¿cuáles dirías que son los principales retos pendientes del derecho internacional? Sí, es que suelo ser optimista porque si no somos optimistas en este trabajo de investigar y de aportar, no, no logramos el cometido, ¿no? Y el cometido es ser aporte, un grano de arena en esta lucha progresiva de reconocimiento de estas diferencias y de estos derechos, ¿no? Y yo creo que uno de los principales retos cuando hablamos del reconocimiento en temas de derechos de la mujer migrante es el cerrar esa brecha que existe entre la norma y la práctica. Sí, hemos avanzado en estándares, hemos avanzado en jurisprudencia, hemos avanzado en el reconocimiento de muchos asuntos, pero aún quedan muchos pendientes y tenemos otro problema, falta su implementación a nivel de los sistemas jurídicos internos de los estados. Y aquí se requiere también mucho de voluntad política y adecuación de sistemas para que efectivamente estas obligaciones en materia internacional, en temas de igualdad, en temas de no discriminación y protección reforzada de mujeres, de alguna manera pueda hacerse realidad dentro de los estados que han suscrito todos estos convenios. Entonces, esta brecha que hace que empecemos a observar respuestas fragmentarias, muchas veces reactivas, ¿verdad? Porque no se logra a través de los estados una protección integral o sostenida en el tiempo respecto de todos estos avances que se han ido alcanzando. Y yo creo, un segundo punto de esta pregunta que me hacía, que también es necesario fortalecer el enfoque interseccional. Hay que reconocer, y lo dije en un principio, no todas las mujeres migrantes enfrentan las mismas barreras. Cada una las enfrenta desde su bagaje cultural, desde el estado en el que se intenta insertar, desde las condiciones que rodean la acogida de la mujer migrante, y aquí es importante que haya una articulación por parte de las políticas estatales a nivel interno
entre lo que es la migración, el género y el acceso a la justicia. Entonces, todavía se observa que esta articulación es débil y yo creo que tiene que apuntarse a eso, ¿no? Avanzar a políticas, a modelos de justicia que de alguna manera incorporen de forma explícita lo que tiene que ver con esta perspectiva interseccional, intercultural y de género, formación de operadores en el ámbito jurídico, es decir, dotar de herramientas para que esto pueda hacerse realidad en la práctica dentro de los estados. Sí, es un tema que puede abarcar varios ámbitos, ¿no? Sí. La verdad, yo no quiero terminar esta charla sin preguntarte sobre el mensaje que te gustaría dejar respecto al futuro de la protección jurídica de las mujeres migrantes, porque sé que es un tema que te interesa mucho y te apasiona, entonces me gustaría terminar con esta pregunta. Así es, y sigo escribiendo, tratando de escribir y investigar en este tema porque en lo personal me apasiona. Yo creo que efectivamente tenemos muchos resultados aún, son incipientes, pero es un paso. El derecho internacional ofrece herramientas sólidas que permiten avanzar realmente hacia una protección integral, pero yo pienso que hay un desafío, como lo mencioné ahorita, de apropiarse de estas herramientas por parte de los estados y que se hagan una realidad dentro de sus prácticas concretas, ¿no? No me quiero terminar, Rabia, sin mencionar la necesidad de incorporar en todas las políticas públicas el tema del enfoque de género, el tema de la necesidad de reconocer para la mujer migrante su identidad cultural y que éste tenga un rol importante en el acceso a la justicia, no como una concesión, sino realmente como lo que es una exigencia jurídica derivada de los derechos humanos y de la interpretación de todos los tratados que los estados han suscrito en esta materia. Entonces, para cerrar, el desafío del futuro es construir sistemas jurídicos que no solamente se limiten a reconocer derechos en un documento, sino que realmente se hagan efectivos y ejercibles para todas las mujeres migrantes que están en estos procesos, ¿no? Que están experimentando todas estas situaciones. Sí, pues yo creo que no te voy a hacer más preguntas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo por haber dedicado este tiempo para compartir con nosotros y nosotras este tu trabajo sobre un tema que es sumamente importante e interesante a la vez, que es la migración a la femenina. Y como que has anunciado que la estadística anuncia casi la mitad, 48 de los migrantes, Sí. Migrantes en femenino. Pues muchas gracias, Gloria, Gracias. y a ver si podemos vernos en otra oportunidad aquí en España o allá, o como se dice, acá en Chile. En Chile. Gracias, pero Rabia. Ah, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y continuamos con el programa de este segundo día del Congreso. No pierden la siguiente entrevista. Hasta ahorita.